Bueno, primero lo primero, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor, te damos porque estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, alabándote, glorificándote, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Permite que esta enseñanza, Señor, sea de edificación, sea de bendición, sea tu palabra, lo que se hable aquí. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos a Cubi. Aquí todos son bienvenidos. Así es, tenemos las láminas allí en PDF. Qué bello coro acabamos de cantar sobre la libertad. Yo creo que si tuviésemos que resumir la prédica de una canción, ya predicamos, ya podemos ver. Está todo está allí en ese coro. Eso es un spoiler de la prédica, pero es que la verdad de Dios es así de grande. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué importante es ser libre, ¿verdad? La libertad es uno de esos valores supremos por los cuales, mira, se han librado muchísimas batallas. Inclusive Venezuela tiene una tradición de libertad desde Simón Bolívar, dice que es la tierra que ha dado libertadores, una tierra de libertadores. Ese valor de la libertad está muy intrínseco en el ser humano. Tanto es así que se considera un derecho humano. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1948, se establece que la libertad es un derecho humano, como la vida. Es decir, tú tienes derecho a vivir y tienes derecho a ser libre también. De hecho, ahí hay una lista de algunos de los derechos humanos fundamentales. Mira, derecho a la igualdad, pero después empieza, derecho a la libertad de la persona. Tienes derecho a ser libre personalmente. Libertad de trabajo, profesión e industria. Libertad de expresión, libertad de asociación y reunión. La única palabra que se repite es libertad, 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 libertad. ¿Verdad? Está tan intrínseco como una necesidad. Es decir, después de que tú supliste tus necesidades básicas, que son alimentación, salud y respirar y lo básico para que no te mueras, lo siguiente que el ser humano está buscando siempre es libertad. Es libertad. Y cuántas luchas y cuántas batallas y cuántas invasiones y cuántas guerras hay todavía hoy actualmente en Israel, en Gaza y todo este tema, buscando libertad. Y entonces esa libertad, ese concepto, cuando uno lo toma desde el punto de vista secular, desde el punto de vista humano, pues se transforma como en un destino. Y es que la libertad no es el destino como tal, es un valor, es una situación, ¿verdad? Cuando uno ve la libertad, y me acuerdo de la proeza de Moisés, ¿verdad? Liberando al pueblo de Israel, de allá de Egipto, y entonces Dios hace una proeza, abre el mar en dos, guiando el pueblo de Israel hacia la libertad, ¿verdad? ¿Y a dónde llegaron después de cruzar el mar? Al desierto. Es decir, la libertad no era la tierra prometida, ¿verdad? Entonces se va entendiendo que la libertad no es el fin, no es el destino. Es decir, muchas luchas por la libertad, sí es verdad. ¿Es un derecho fundamental? Sí es verdad. ¿Tenemos que luchar por la libertad? Sí es verdad. Pero la libertad no es el fin entonces. La libertad es una situación, es un valor, es algo que el mismo Dios permite que seamos libres. ¿Para qué? Para que conozcamos su gracia, para que conozcamos su amor, su misericordia, su perdón, ¿verdad? Entonces, indudablemente, tenemos que nosotros dar una lucha por la libertad. Pero esa lucha no es el fin. ¿Cuál es el fin? Glorificar a Dios, ¿verdad? Nosotros lo tenemos clarito. Pero entonces, ¿cuántos ejemplos bíblicos, cuántos personajes bíblicos dieron batallas, lucharon, construyeron arcas, vencieron gigantes? Tantas cosas, ¿verdad? Por la libertad. Y es la lucha que todavía nosotros damos día a día por nuestra libertad. ¿Cuál es el problema con la libertad? Cuando somos libres, según la ONU, es un derecho, somos libres todos.
Entonces tenemos oportunidad de elegir, de tomar decisiones, y en esa libertad hay diferentes caminos, ¿verdad? Siempre está el camino ancho, que todo parece divertido y súper bueno, y el camino angosto, que es el de la obediencia. Y en esa disyuntiva está el mundo siempre. Oye, ¿qué decisión tomar? Qué difícil, ¿verdad? Para quien no tenga conocimiento de vida y de verdad tomar ese tipo de decisiones. Porque pareciera entonces, según la concepción del mundo, que esa sujeción a algo me resta libertad. Entonces empieza el conflicto, ¿ok? Obediencia, libertad, son antónimos. O sea, no va de la mano la obediencia a la libertad. Pareciese, si lo vemos desde el punto de vista secular, que son antónimos. Porque si soy libre, hago lo que yo quiera, hago lo que me da la gana. Porque ese es mi derecho fundamental, me lo dio la ONU, a la vida y la libertad. Entonces uno dice, bueno, ya va, párate un momentico allí, porque estás a un paso de libertinaje entonces, ¿no? Bueno, sin caer en el libertinaje, vamos a quedarnos en la libertad simple y sana. Pero allí siempre está el enemigo, mira. Génesis empezandito el mundo, empezandito. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, el enemigo que es astuto, ¿verdad? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, Dios te dijo que eras libre, libre, menos un árbol. O sea, que no eres tan libre. Ajá, y después le dice más adelante, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces allí está el ser humano queriendo ser más libre de lo que ya libre era, ¿verdad? Buscándole la quinta pata al gato, buscando a ver qué más libertad y qué puedo hacer con esta libertad y con este tiempo que Dios me dio y con estos caminos y estas opciones y estas decisiones que yo tengo que tomar. Y el enemigo siempre está allí. Y el enemigo actúa desde nuestro propio querer y de nuestras propias ambiciones de que uno siempre quiere más, ¿verdad? Porque si no fuese como un niño, uno le hubiese respondido, bueno, pero cómetela tú, pues. Y ya. Vas a ser como Dios, cómetela tú, pues. Yo estoy bien así. Pero no, el ser humano siempre... ¿Ah? Oye, estaríamos perfectos. ¿Quieres ser? Bueno, cómetela tú y ya, pues. No, pero es que uno siempre quiere más, ¿verdad? Uno siempre está, bueno, si es verdad, déjame comérmela yo para buscar más. ¿Más qué? Más libertad, ¿verdad? Entonces, siempre hay, a veces ojalá fueran dos caminos. El tema es que en la vida hay muchos caminos, hay tantas opciones, tú todos los días tienes que estar tomando decisiones, qué hacer, qué es lo correcto, qué no hacer. Entras en las redes sociales y tienes 10.000 opciones y 1.000.000 de caminos para tomar decisiones allí. Vas en tu familia, en tu trabajo, siempre tienes muchísimas. A veces uno se sobresatura de la cantidad de decisiones y opciones que uno tiene. Es decir, hasta cómo le responde un hermano. Cónchale, los frutos, desde el enojo. O sea, todo es una decisión. Porque al final somos libres y tenemos que tomar las decisiones. Entonces la prédica se va a desarrollar en 3 puntos importantes. 3 puntos para reconocer que es la libertad, y permanecer en el verdadero camino a la libertad. 3 puntos. ¿Libres de qué? Es la primera pregunta. El segundo es una observación. Necesitas ayuda, no vamos a poder solos. Y el tercero es que vamos a tener que esforzarnos y vamos a tener que dar la batalla. ¿Okay? No está fácil. El asunto es que no está sencillo, pero Jesucristo nos da la victoria. Amén. ¿Libres de qué? Vuelvo a leer el versículo con el que empezamos. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, judíos que ya habían creído en Jesús, ¿verdad? Creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué respondieron ellos? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Tú alguna vez le has predicado a alguien en la calle y le has dicho, acepta a Jesucristo para que seas libre? Y te responde, ¿qué? Eso es un derecho humano, chicos. Desde el 48 yo soy libre por derecho humano. O sea, ¿libre de qué?
No, hermano, oye, déjame explicarte. Es que eso va más allá de tu libertad física e individual. Pero es que tú explicas esto en el mundo y te dicen, no, pero es que estamos en democracia. Somos libres ya. O sea, no necesito de Cristo para ser libre porque la Constitución me garantiza mi derecho. No te podrían responder así. Tú tienes que echar un paso para atrás y ya vaya. Vamos a explicarte más desde el principio. Vámonos un poquito más atrás, antes de la Constitución, antes de las leyes. Vámonos al inicio, al ser. ¿A quién eres tú como persona y qué estás pensando tú para tu vida y qué tipo de libertad quieres para tu vida, ¿verdad? Pero entonces así respondieron estos judíos que ya habían creído en Jesús. ¿Cómo que libres? Si somos linaje de Abraham, somos hijos de la promesa y estamos llamados a bendición de Dios, ¿verdad? Jesús les responde entonces, versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Es decir, les está diciendo, ya va, estamos hablando de otro tipo de libertad, y estamos hablando de otro tipo de esclavitud. Ya no estamos hablando de la esclavitud física, donde tú eres esclavo de alguien. Estamos hablando de que tú ahora eres esclavo de algo, del pecado. Y que si permaneces en el pecado, para ti lo que hay es condenación si no aceptas a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo que Él les está explicando. Pero en la palabra de Dios está mucho mejor explicado que lo que acabo de explicar yo. Dice Gálatas 4, del 21 al 26. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y era lo que los judíos le estaban diciendo. Oye, somos hijos de Abraham. Sí, pero Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por promesa. Sabemos la historia, ¿verdad? De Sara y Agar. Lo cual es una alegoría, fíjense, él les explica, lo cual esto es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, ¿verdad? De la ley, del monte de Moisés y del monte Sinaí, ¿verdad? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos en esclavitud. Es decir, corresponde a esta tierra en la cual todos estamos atados a esclavitud. Y le dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. Es decir, ya les está cambiando el piso completamente y les está diciendo, oye, no estamos hablando de tu libertad aquí, estamos hablando de tu libertad espiritual. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa, mi hermano. Estamos hablando de tu libertad espiritual, la cual solo es posible obtener a través de Cristo Jesús, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Voy a leer el versículo primero, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entendemos más claramente que la lucha por la libertad entonces ya no es física. Ya no es que vamos a estar como Simón Bolívar montados en un caballo con una espada luchando contra el emperador y el rey, ¿verdad? Ya no es que vamos a estar, no sé, como el pueblo de Israel en tantas situaciones, ¿verdad? Inclusive hasta en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, luchando por su libertad a punta de balas y un esfuerzo físico, ¿verdad? Sino que estamos hablando de una libertad espiritual. Esa libertad, hermano, donde todos somos esclavos, si estamos solos. Donde tú puedes estar en la playa, porque tú eres libre de irte para la playa, tienes esa libertad. Tú podrías estar hoy en la playa, hoy domingo, porque eres libre de hacerlo, nadie te lo impide. Pero ¿cuánta gente no hay, por ejemplo, en la playa, triste, ¿verdad? Sola, sin un propósito en la vida, perdidos. ¿Cuánta gente no piensa que su vida no tiene valor? ¿Cuánta gente no anda perdida en vicios, en ocios, en pecados? Porque
no saben qué hacer con esa libertad. O sea, la libertad te da tantas opciones que si no tienes una brújula, te pierdes. Y sí, buenísimo, estás en la playa con tus amigos, está bien, chévere, pero estás preso en tu espíritu, estás preso en tu mente. No avanzas, no evolucionas. Y bueno, todas las consecuencias que trae el pecado para tu vida. Obviamente trae condenación de espíritu, pero también trae que tal vez no constituyas una familia o la pierdas, que pierdas tus empleos, que pierdas tus amistades, el amor de tus padres, porque no estás siguiendo el manual, no estás siguiendo la palabra de Dios, porque estás viviendo tu libertad, ¿verdad? Sin obedecer a nadie. Entonces, qué interesante que la libertad entonces y esa lucha por la esclavitud continúa cada día. Es una lucha que hay que dar. Y en Gálatas, allí mismo, están todas, bueno, una lista, porque dice que hay más. Algunas de las cosas de las que podemos visualizar que somos esclavos. Algunas más fuertes, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, son pecados fuertes, ¿verdad? Pero hay otros que se ven, enemistades, pleitos, celos. Oye, ¿quién no hemos sido nosotros, digamos, propiciadores de un pleito alguna vez, ¿verdad? Con alguna respuesta que damos. ¿Quiénes no hemos sentido celos por algún hermano? ¿Quiénes no hemos sentido ira alguna vez? Y hermano, eso nos pasa todos los días. Últimamente yo me he dado cuenta, y estoy trabajando en eso, gracias al WhatsApp. A veces uno responde cosas impulsivamente y uno responde cosas hirientes. Antes uno las respondía cara a cara y bueno, después uno diría, oye, tal vez dije algo mal. Pero ahora como hay WhatsApp, uno manda voice. Entonces uno se molesta, manda el voice y después tú dices, déjame escuchar qué fue lo que mandé. Y tú dices, ¡oh! Sí. Entonces es más fácil, uno se da cuenta, cónchale, no, creo que no salió de mí el fruto del Espíritu Santo en ese voice, ¿verdad? O sea, es más fácil ahora uno darse cuenta, oye, que no es tan fácil librarse del pecado, ¿verdad? Uno termina siendo esclavo. Entonces toca a uno, cónchale, pedir, pero oye, disculpe, no quise decir eso. Lo que quise decir fue aquello, ¿verdad? A veces, hermano, es demasiado tarde. A veces uno lanza las cosas muy a la ligera. Uno se molesta, lleno de ira por algo que de repente te hicieron. Con querer o sin querer, porque hay veces que nos hacen cosas sin querer y uno se molesta y uno lanza ese pleito encima y uno lanza esa molestia contra el hermano, contra los padres, contra los hijos, contra tu hermano de sangre o en Cristo. Y uno dice, bueno, pero ya va, si yo soy cristiano, no es que soy libre. Todo porque a veces uno ve el pecado así, uno ve los grandes, ¿no? Fornicación, no, adulterio, no, tampoco. Ajá, pero ¿y esto? Esto del pleito, a veces cuando uno genera pleito, uno es el generador de pleito. Y dicen, oye, no puede ser. Claro, no, uno no anda cayéndose a golpes en la calle, pero un pleito es un pleito, así sea chiquitico, ¿verdad? Celos. ¿Sabes cuántas a veces uno ve, cónchale, te da celos a algo, un compañero del trabajo que le dan un ascenso? Y uno, bueno, empieza la carne, oye, pero me lo merecía yo. Si yo llego más temprano siempre. Eso es porque es amigo del jefe. No, y entonces la corrupción del país. No se va por ahí, ¿no? O sea, es complejo, hermano. Ser libre en Cristo y vivir en función de los frutos del Espíritu Santo es fuerte. O sea, te lo digo solo, así porque tú te pongas tu fuerza de voluntad tuya, no lo logras. No lo logras. Contiendas, distensiones, herejía, envidias. La envidia creo que, cónchale, a cada rato. Uno con la lucha, ¿verdad? Homicidios, bueno, sí, eso está más complejo. Borracheras, no típico. ¿Cuántos hermanos, cuántos amigos, tal vez que no son cristianos, tienen una lucha con el alcohol fuerte, hermano? Y no pueden. Y bueno, gracias a Dios hay organismos, alcohólicos anónimos, etcétera. Pero eso termina siendo vacío también si no tienes a Jesús en tu vida, si no estás tú allí
predicándole del Evangelio también y hablándole del amor de Cristo y lo que Cristo lo ama y lo aprecia y lo que quiere para su vida y cuál es su propósito en la tierra, ¿verdad? Orgías y cosas semejantes a esta. Cuando dice cosas semejantes a esta, es que la lista es mucho más larga y sabemos nosotros que estamos allí cautivos en el pecado. Lo que les quiero decir es que la lista es larga, que la lucha es fuerte y que solos no lo vamos a lograr. Entonces necesitamos ayuda, necesitamos un amigo, necesitamos un padre, necesitamos un guía, necesitamos alguien que nos diga qué es lo que debemos hacer, cómo lo debo hacer y qué es lo que se espera de mí en esta vida. Y ahí, gracias a Dios, tenemos a Cristo Jesús, que nos da la guía, al Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo y a Dios, ¿verdad? En los cielos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Lo estábamos leyendo. Pero ¿qué dice Juan 14:6? Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si la verdad te va a hacer libre, Jesús es la verdad. Esa es una fórmula matemática facilito para el que sea ingeniero por allí. 2 más 2 son 4, ¿verdad? Libertad. ¿Cómo es? Verdad igual a libertad, libertad igual a Jesús. Entonces, libertad igual a Jesús. Punto. O sea, está fácil, escríbete la fórmula allí. ¿Ok? La libertad entonces viene solo y únicamente a través de Cristo Jesús. Así estamos muchos de nosotros, hermanos, sinceramente, en este mundo. El pastor Engelbert, me copié, este fue tu texto base en la prédica, no sé si en la santificación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la instrucción? Acércate, acércate al trono de la gracia. ¿Quién es? Acércate a Jesús. ¿Qué vas a esperar allí? Misericordia. Tú no te mereces nada, pero vas a encontrar mucha misericordia. ¿Ok? Vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, cuando te estés ahogando en ese mar de pecado y busques a Jesús, vas a encontrar ayuda oportuna, porque así lo dice su palabra. Que no te quede duda, o sea, no te van a dejar esperando. O sea, Marta cuando le dijo a Jesús, resucita a Lázaro, y ella le dice, bueno, sí, en el día postrero, le dice, no, ya, vamos a hacer el milagro ya, vamos a actuar ya. ¿Y a cuántos leprosos no sanó? Y a ninguno le dijo, no, espérate, 3 meses hábiles, bueno, no, ya. O sea, oportuno socorro, ya. Porque Dios así lo prometió. Entonces, hermanos, a veces nosotros mismos nos estamos ahogando, pero ¿cuántas personas hay en la calle que se están ahogando y están pidiendo ayuda en lugares equivocados? ¿Verdad? ¿Cuántos hermanos hay pidiendo ayuda a amigos? O sea, tienen problemas con el alcohol y le piden ayuda a un amigo que está en el mismo rollo también, ¿verdad? ¿Cuántas religiones hay por allí ofreciendo ayuda? ¿Verdad? ¿Cuántas falsas doctrinas hay por allí ofreciendo ayuda? ¿Cuántos psicólogos con teorías raras hay por allí ofreciendo ayuda? Y todo el mundo anda buscando ayuda, anda buscando libros de autoayuda, ayúdate tú mismo. Cónchale, eso está chévere. Es complejo, hermano, es complejo. Pero la ayuda, el salvavidas, para que no te ahogues, está en Jesús. ¿Hay alguien aquí que no haya aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Alguien que no haya hecho la oración de fe? Porque es que necesitas a Jesús. Romanos 10:9 lo dice, si confesares con la boca que el Señor, que Jesús es tu Señor, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creo que hay algo allí. Pero sí, sí, pero necesitas que Jesucristo sea tu Salvador. Que confieses con la boca que Él es el Señor, que lo creas en tu corazón, que Dios lo resucitó de los muertos, que venció a la muerte, que venció al pecado, que está en el cielo. Necesitas para que seas verdaderamente libre. Solo no lo vas a hacer.
Y el tercer punto es que hay que dar la batalla. No es simplemente acepté a Jesús en mi vida y continúo con mi vida como si no hubiese pasado nada, porque así no funciona, ¿verdad? Fíjate estos 3 versículos allí que me traje unos extractos y fíjate las partes que están subrayadas. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué te dice? Estad pues firmes. Tú tienes que estar firme. Es una instrucción, ¿verdad? Hebreos 4:16, lo acabamos de leer. Acerquémonos pues, acércate. Es otra instrucción, ¿verdad? Muévete, haz de tu parte, haz un esfuerzo y acércate. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permaneceres en mi palabra, ¿quiénes tienen que permanecer? Todos nosotros. ¿Y qué significa permanecer? Hermano, tú has estado en un barco que se mueve duro y tú tienes que permanecer ahí montadito en el barco. Hay que agarrarse duro, hay que hacer fuerza, hay que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo es constante, es diario, todos los días. Cansa. No es fácil, pero es que no estamos solos, ¿verdad? Y la fuerza nos las da el Señor, nos las da Jesús. Entonces hay que permanecer, hay que acercarnos, hay que estar firmes. Es un trabajo, es un trabajo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, y lo vimos en Génesis, ¿verdad? Y estaba la serpiente astuta, súper inteligente, bueno, dice astuta, no inteligente, pero es astuta. Y el enemigo siempre está allí rondando a nuestro alrededor. También Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, muchas veces es verdad que el enemigo está allí como león rugiente buscando devorarnos, ¿verdad? Pero muchas veces ese león rugiente está dentro de nosotros, está en tu mente. Y muchas veces tú alimentas ese león rugiente. Y tú alimentas y le dices cosas que no son de bendición. Le dices cosas como que, óchale, no merezco esto, ¿verdad? ¿Cuánta gente, oye, no merezco el amor de Dios? Y se aleja. Oye, esto debe ser para otro tipo de personas, no para mí. Oye, yo no merezco esto. Yo no merezco una familia y una esposa que me ame. Esos pensamientos malos, esos pensamientos dañinos, son perjudiciales. Y entonces uno va alimentando ese león. Y ese león va creciendo. Y de nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra. Y uno va alimentando el pecado. Y uno sabe que es débil en el alcohol, por ejemplo, y uno anda pensando, cónchale, en una cervecita. Uno sabe que es débil en el adulterio y uno no puede ver una muchacha porque no se queda allí viendo, ¿verdad? Uno va alimentando ese león. Por el contrario, uno tiene que alimentar al león con cosas positivas, con la palabra de Dios. Es decir, ya va, Cristo me ama, Cristo es misericordioso. No importa lo que yo haga, Él me va a amar. Y yo sí merezco una iglesia como la Bíblica del Este, ¿verdad? Que voy y me acogen y me dan la bienvenida, ¿verdad? Sí merezco luchar por una familia, sí merezco las bendiciones que Dios ha prometido para mi vida. Es importante, hermano, que tú estés alimentando al león correcto dentro de tu mente. Que alejes esos pensamientos negativos, que muchas veces lo que hacen es alejarte de Dios. Porque es que la palabra de Dios es tan simple. Dice que Dios nos ama por misericordia, que no hay nada que puedas hacer que no depende de ti, que Dios es amor. Y uno no lee y uno piensa todo lo contrario. No, pero es que no lo merezco. No, pero es que yo hice esto. Esta sí Dios no me la perdona. Pero es que eso no lo dice en ninguna parte. Entonces a veces nuestros pensamientos son los que nos alejan de Jesús. Y es tan importante eso, hermano, que lo voy a dar con un ejemplo, con la historia de Gedeón. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón y los madianitas? ¿Cuál era la situación?
estaba el pueblo de Israel, como dice allí Jueces 6:6, empobrecía Israel de gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuál era la situación? Los madianitas venían y los hijos de Israel sembraban y ellos devoraban todo y los tenían asustados, escondidos y estaban, bueno, esclavos y atemorizados por los madianitas, ¿verdad? Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice varón esforzado y valiente? Porque le da palabras de motivación, porque le pone carácter a su personalidad. Si él lo que estaba era asustado, porque venían los madianitas a comérsele la comida. O sea, porque Dios le dice varón esforzado y valiente, cuando él lo que estaba era pensando esto. Respondió, Señor, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mis padres. ¿Qué león estaba alimentando Gedeón? Él decía, yo soy pobre, yo soy el menor, yo soy débil, no tengo los recursos, no tengo el dinero no tengo ni siquiera ropa para ir a buscar trabajo, no tengo cómo sostener mi casa, no tengo nada. No estudié, no tengo posgrado como los demás, no fui para la universidad, no puedo. ¿Verdad? La fe de Dios. Pero él estaba alimentando al león equivocado. Él estaba alimentando al león negativo. Él le decía, no puedo, soy el menor, somos pobres, no tengo recursos, no tengo fuerza, estoy cansado, estamos asustados, no hay comida, los madianitas se llevan toda la comida, todo está feo. Y Jehová le dijo, ya va. Jehová estará contigo, varón esforzado y valiente. Es decir, cambia el pensamiento, no eres el menor, eres valiente. No eres flojo, eres esforzado. Lo que estás haciendo está bien. Sí, le da en cierta manera ánimos, obviamente con la fe de Jehová, ¿verdad? De Dios, pero también le da ánimo. A veces uno necesita a alguien que te dé ánimos, hermano. A veces tú, como también te das pensamientos negativos, a veces uno le da consejos negativos al hermano. Le dice, no, hermano, es que tú no estudiaste, ¿vale? Tú no vas a ascender. Bueno, pero ¿quién dijo que no? O sea, no, es que en este país nada, mejor vete. Pero ¿por qué le vas a decir eso a alguien? Porque tú le vas a dar pesimismo a un hermano, ¿verdad? Porque Dios nunca, yo no he visto nunca un versículo que Dios le diga a alguien, no, mira, no vas a poder. ¿Verdad? Eso nunca pasó. Entonces, Gedeón estaba allí pensando que era débil, que era pobre, y Dios por el otro lado le está diciendo, no, tú eres esforzado y tú eres valiente. Y sí vas a poder. ¿Qué pasó con Gedeón? Le dio una ofrenda al ángel y vio al ángel de Jehová cara a cara, ¿verdad? Con todo eso no, él tenía sus dudas, no creía, seguía pensando que era débil. Después lo mandaron a destruir el altar de Baal, que su padre había hecho, y la imagen de Acera. Y teniendo miedo, dijo, déjame buscarme unos amigos y vamos a ir a hacerlo de noche, para que no nos vean. Sí, lo dice la palabra, tenía miedo, pero lo hizo igual, ¿verdad? Porque es que Dios no nos está llamando a que seamos los supervalientes, que nada nos da miedo, no. Después tenía dudas, cuando fue a atacar a los madianitas, pidió la prueba de los vellones. Oye, que amanezca húmedo. No, ahora que amanezca seco, ¿no? Tenía todas las dudas, tenía todas las debilidades que tenemos nosotros cada vez que nos vamos a enfrentar al mundo y pensamos que no podemos, pensamos que la ciudad es difícil, pensamos que la enfermedad nos va a vencer. Todas esas dudas las tenía Gedeón. Y habiendo visto al ángel de Jehová directamente, habiendo visto las pruebas, habiendo escuchado su palabra, seguía teniendo dudas. Entonces, hermanos, no les estoy pidiendo que algunas veces en algunas situaciones fuertes no tengamos la duda, porque sí sucede. Y uno flaquea. Y uno dice, cónchale, ya no puedo más, ya fui, metí 10,000 currículos, en ningún lugar me llamaron. Y uno a veces se decae fuerte. Es duro.
Y está bien dudar, está bien sentirse cansado, pero lo que no está bien es olvidar las promesas de Dios. Lo que no está bien es olvidar que el Espíritu Santo está con nosotros. Lo que no está bien es olvidar que Dios nos ama. Lo que no está bien olvidar es que tú eres valioso para Dios, que tú eres hecho a imagen y semejanza de Él, o sea, que hizo lo mejor que pudo contigo y que tiene un propósito para tu vida. Eso no se puede olvidar. Luego del proceso, Gedeón empezó a creérselo, ¿verdad? Jueces 7:15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Llega un momento en que Dios había trabajado tanto con Gedeón, que cuando tuvo el sueño, ya no tuvo más dudas. Cuando tuvo ese sueño, ya avanzado todo el proceso que había tenido, ya no fue y le dijo al ejército: bueno, sí vamos a ir, pero con cuidado, porque no sé si vamos a vencer o no. Jehová me dijo que sí, pero no. ¿Qué les dijo? Vamos, porque Jehová ya entregó el campamento, ¿verdad? Ya está hecho. Lo que tenemos es que ir y hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y así lo hizo y venció. Al igual que nosotros debemos tener la fe de avanzar en la vida para liberarnos de esos pecados que nos hacen esclavos. Para saber que sí vamos a poder alejarnos del pecado, para saber que sí vamos a poder ser luz, ser ejemplo, dar honra a Dios con nuestro comportamiento, pero también dar testimonio y dar buen ejemplo para nuestros hermanos. Al final, en el capítulo 7, ya el capítulo siguiente, versículo 18, dice: yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Esa fue la estrategia que él utilizó para ir y vencer, ¿verdad? Y es la estrategia, hermano, que nosotros tenemos que hacer para vencer en toda nuestra vida. Es decir, por Jehová y por mi familia, por Jehová y por mi esposa, por Jehová y por mis hijos, por Jehová y por mi iglesia, es que me estoy esforzando, por Jehová y todas las cosas que valoro y todas esas bendiciones que Dios nos ha dado. Hay que llenarnos de fuerza, es decir, por Jehová, para su gloria, voy a esforzarme en esto, en tener una buena familia, en cumplir su palabra, en cumplir su propósito, en dar esa batalla para ser obediente a Él, para ser su discípulo y para de esa manera poder ser libre del pecado. Amén. Amén. Voy a terminar con el versículo porque ya lo vamos a ver desde otro contexto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué nos está llamando? A esa lucha, a permanecer, ¿verdad? A estar allí todos los días permaneciendo en su palabra. ¿Cómo puedo permanecer en su palabra si no la conozco? Por ejemplo, hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiar la palabra de Dios todos los días. Hay que orar para tener sabiduría de entender esa palabra. Hay que orar todos los días para que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida con su propósito. Y hay que utilizar también las herramientas que nos da la iglesia. El discipulado que se da los sábados, ¿verdad? Es bueno venir y aprender allí. Las reuniones de damas, las reuniones de caballeros. Aprovecha las oportunidades que Dios ha dispuesto a través de la Iglesia Bíblica del Este para que conozcas más de su palabra, para que te fortalezcas más entre los hermanos, ¿verdad? Y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ok, conozco la palabra. Segundo paso, tengo que ser discípulo. ¿Qué nos llama a ser discípulos? A ser obedientes. Y entonces entendemos que esa obediencia no es antónimo de libertad. Todo lo contrario, esa obediencia me está llevando a la verdadera libertad, donde puedo tener una verdadera vida completa, íntegra, una vida plena a través de nuestro Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, es decir, conocerás a Jesús y Jesús te hará libre. Y eso es lo que queremos. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque
Tú eres la verdad, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque nos tienes misericordia, Señor, y a pesar de los pecados, Señor, que nos esclavizan, Señor, tú has prometido hacernos libres, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Danos sabiduría para entenderla, Señor, y danos la fortaleza para ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Adelante.